Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bendición poder saludarles. Gracias por estar con nosotros. Y quiero pedirles pues que le den un me gusta, que compartan si este mensaje les es de bendición, compártalo y suscríbase. Estoy hablándoles sobre la importancia que debe de tener la Biblia como la palabra de Dios en nosotros. Hoy quiero decirles que la bendición nuestra a nosotros nos gusta que Dios nos bendiga. Yo estoy seguro que si pregunto quiénes queremos que Dios nos bendiga, todos vamos a decir sí, yo quiero que Dios me bendiga. Incluso nosotros nos saludamos y decimos Dios te bendiga. Pero de hecho que hay mucha gente que no es bendecida, que lucha porque Dios lo bendiga, pero ¿sabes qué? Es que la bendición no va a venir así por el azar, porque tiene que venir. Dios tiene ciertos principios. Dios tiene ciertos principios para bendecirnos. Y uno de ellos es la actitud con que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios. Es la prioridad que tenga la palabra de Dios en nosotros. Por ejemplo, si vas a tu Biblia en Deuteronomios capítulo 28, dice allí, acontecerá que si escuchas atentamente la palabra de Dios para guardarla y para ponerla por obra, note, tres cosas nos señala ahí que nosotros debemos de hacer con la palabra de Dios. Acontecerá que si escuchas atentamente, escuchar la palabra de Dios. Yo sé que escuchar atentamente cualquier cosa, escuchar atentamente requiere esfuerzo, cuesta, necesitamos concentrarnos. Y la palabra de Dios, cuando usted viene a la iglesia, al templo, va a una reunión donde sea, vaya con la actitud de que va a ir a oír a Dios. Va a ir a Dios y váyase preparado, dispuesto a hacer un esfuerzo por oír qué es lo que Dios le está diciendo, porque esa es una de las cosas con las que luchamos nosotros. Hay mucha irreverencia en el pueblo de Dios, mucha falta de respeto a Dios y a su palabra y a la gente que predica, al lugar donde estamos, porque tanta gente irreverente que hay en los templos. Así que Dios dice, acontecerá que si oyes atentamente, presta atención, como mi mamá decía, escúchame con los dos oídos. Eso quiere decir, escucha atentamente, no se te vaya a olvidar lo que te digo. Entonces, Dios dice, acontecerá que si escuchas atentamente, preste atención. Una de las luchas que hay en los templos, por ejemplo, es que casi siempre el predicador o los que dirigen tienen que estarle diciendo a la gente, hey hermanos, háganse más cerca, porque amamos estar en las últimas sillas. Eclesiastés 5 dice, cuando vayas al templo de Dios, procura los primeros lugares, para que oigas bien, no vaya a ser que después hagas una promesa que no cumplas, que después digas, no entendí lo que estaba haciendo. Dice que el ángel de Dios, el que anotó tu promesa, no lo va a dar por broma. Así que préstale atención a Dios. ¿Para qué dice? Para guardarla. La palabra de Dios es oírla atentamente y luego guardarla en el corazón, saber la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios y aprenderla toda, por ejemplo, los mandamientos, no simplemente las promesas. Si tú estudias la Biblia te vas a dar cuenta que toda promesa que Dios nos hace viene precedida de un mandamiento. O sea, primero es el mandamiento, donde Dios nos dice, haz esto, y como resultado va a ser esto. Por ejemplo, a nosotros nos gusta decir, el Señor está conmigo todos los días de mi vida hasta el fin.
Eso lo dijo Jesús en Mateo 28:20. Y eso es cierto, pero Jesús dice así, en el versículo 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Note, primero es la promesa, yo tengo que ir, y en mi ir a ser discípulo, el Señor dice que Él me va a acompañar. No es simplemente que va a estar ahí, ¿verdad? En Isaías, donde el Señor dice que comparta mi pan con el hambriento, que deje ir al cautivo, que perdone deudas. Y entonces Él hace una promesa también ahí, dice, yo voy a estar contigo, yo soy tu Dios que te sustento, que te tomo de la mano derecha, el que te ayuda. Pero primero es, comparte tu pan, ¿verdad? Entonces, no solamente aprenda las promesas, aprenda los mandamientos de Dios. La mayoría de la gente no conoce los mandamientos de Dios y nosotros preguntamos, ¿cuál es el tercer mandamiento? El quinto mandamiento de la ley de Dios. La mayoría de nosotros no lo sabemos. Y dígame, si no sabemos los mandamientos de Dios, ¿cómo los vamos a cumplir? Y el asunto en la vida cristiana está en la obediencia, no simplemente en que sepamos, sino en la obediencia, porque la tercera parte es lo siguiente, y lo pones por obra. Oye atentamente la palabra de Dios, guárdala en tu corazón, o sea que como dice Colosenses 3, dice, la palabra de Cristo more en ustedes en abundancia. Y entonces el tercero es, para que lo pongas por obra. O sea, practica lo que la Biblia dice, aunque no entiendas muchas cosas. Por ejemplo, perdonar. Tú eres cristiano, pero muchas veces tienes enemigos. Tú dices, es que hermano, yo soy resentido. Yo me enojo con facilidad. Y no perdonas. ¿Sabes que esa es una de las cosas más terribles para Dios? Y tú presentas, es que lo que me dijo, lo que me hizo es terrible, pero Dios dice, mire, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Si tú no perdonas, no traigas ni ofrenda, dice Dios, porque no te la voy a recibir. Entonces, practica la palabra de Dios. Como dice Efesios capítulo 4, el que robaba, ya no robe, sino que trabaje con sus manos para tener lo suficiente y para poder compartir. Ya no se mientan unos a otros. No hay que mentirnos y no te engañes. Si mentimos, somos mentirosos, y cada vez que mentimos estamos bajo la cobertura del padre de las mentiras. La palabra de Dios sí es para oírla atentamente, para tenerla en el corazón en abundancia, pero también para ponerla por obra. Entonces dice ahí Deuteronomio 28, si tú haces estas tres cosas, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No es de andar buscando que Dios me bendiga. Haz esto, escucha la palabra atentamente, guarda la palabra en tu corazón, practícala y estas bendiciones vendrán sobre ti. ¿Cuáles bendiciones? Lo que dice ahí, que dice, bendito serás tú en el campo y bendito tú en la ciudad. No tendrás que estar migrando donde Dios te te va a bendecir. Bendito será el fruto de tu vientre, o sea, tus hijos. Tus hijos serán poderosos en la tierra, además abundantes. Bendita tu arteza de amasar. Nunca faltará pan en tu casa. La comida siempre tendrás para ti, para compartir. Y aunque tus enemigos se levanten contra ti, vengan contra ti, por 7 caminos tendrán que salir huyendo. Tu Dios enviará la lluvia a su tiempo. Nunca andarás solicitando prestado, sino que vendrán a ti para que tú
les prestes. Todo aquello que emprendas será prosperado. El Señor tu Dios te prosperará en abundancia, con bienes, con ganado, etcétera, etcétera. Y dice el Señor tu Dios abrirá su buen tesoro sobre tu vida. Pero el requisito ya se vuelve a repetir en el versículo 13 y 14. Si oyes atentamente, guardas la palabra y la pones por obra. Pero fíjate, ya en el versículo 15 en adelante dice, pero acontecerá que si no escuchas atentamente la palabra de Dios, estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Aquí comparto algo que casi no se comparte en las iglesias y que algunos quizás pueden tratarlo como algo incorrecto. Pero Dios no solamente tiene bendiciones, también Dios maldice. Dios también maldice. Él dice que si, por ejemplo, si tú vienes al templo y lo que menos haces es escuchar lo que Dios está diciendo a través de su palabra, la ignoras, eres irreverente con la palabra de Dios, vives en el pecado, sabes que estás haciendo incorrectamente y no te apartas del pecado, aunque sabes que la Biblia te amonesta, quizás ya Dios te ha amonestado para hacerlo. Dice, estas maldiciones vendrán sobre ti. Y si tú sigues leyendo Deuteronomio 28, hay 63 maldiciones que Dios dice vendrán contra ti, hablando de enfermedades físicas, psicosomáticas, en la economía, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en todo, en las finanzas. Dios dice, yo te voy a maldecir. Y hay gente que cuando les pasa cosas malas, le echan la culpa al diablo, a los demonios. Y muchas veces los demonios dicen, yo no tengo nada que ver con eso. Es que estás peleando contra Dios. Y la Biblia dice, es dura cosa dar coces contra el aguijón. Si tú eres una persona que no prestas atención a lo que Dios te está diciendo, si no guardas la palabra en tu corazón y no la pones por obra, entonces tú no solamente tienes de enemigo al diablo. El diablo es un enemigo disfrazado tuyo. Tú estás luchando contra Dios. Por lo tanto, arrepiéntete. Vuélvete a Dios y a su palabra. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo.